Los aztecas forjaron su imperio a través del combate, donde la guerra no solo significaba expansión, sino también un tributo sagrado a los dioses. Huitzilopochtli exigía sangre, y los guerreros respondían con valentía, enfrentando enemigos en batallas ritualizadas y estratégicas. Desde la diplomacia previa hasta las feroces guerras floridas, el ejército mexica dominó Mesoamérica con tácticas implacables y una disciplina indomable. Pero incluso la mayor de las civilizaciones encontró su final, cuando los conquistadores europeos trajeron consigo una guerra total, sellando el destino de un imperio que vivió y cayó por la espada. Este contenido está basado en fuentes históricas verificadas, incluyendo libros, documentos y estudios sobre la historia y cultura de México. La guerra fue el motor del imperio azteca, una necesidad política, religiosa y territorial que llevó a los mexicas a convertirse en una de las civilizaciones más poderosas de Mesoamérica. No solo se trataba de conquistar tierras o subyugar pueblos, la guerra era un deber sagrado, una obligación ante los dioses, especialmente Huitzilopochtli, quien exigía tributos de sangre para mantener el equilibrio cósmico. El concepto de guerra en la cultura azteca. Para los mexicas, la guerra, Yaoyotl, era una fuerza perpetua que definía su sociedad. Desde los nobles hasta los plebeyos, todos los varones eran entrenados para el combate desde temprana edad, pues la guerra no era simplemente una opción, sino el camino hacia la gloria y la inmortalidad. Los guerreros caídos en batalla eran considerados bendecidos, ya que se creía que acompañaban al sol en su viaje diario y luego renacían en la tierra como colibríes. Las campañas militares no solo tenían propósitos políticos y económicos, sino que también mantenían el flujo constante de víctimas para los sacrificios religiosos. Esta estrecha relación entre guerra y espiritualidad quedó plasmada en la poesía náhuatl, donde los enfrentamientos eran descritos como el canto de los escudos, una danza de sangre y honor. El ejército azteca, estructura y jerarquía. El ejército era liderado por el Tlatoani, el gobernante supremo de los mexicas, quien dirigía las estrategias bélicas junto con su segundo al mando, el Cihuacóatl. Además, 4 nobles de alto rango, generalmente parientes del rey, participaban en el concilio de guerra. Las tropas estaban organizadas en diversas unidades, cada una con un estatus determinado según el número de prisioneros capturados. Las unidades más prestigiosas eran los cuauchique, los afeitados, y los otontin, o tomíes, reservadas para guerreros de élite que hubieran demostrado al menos 20 actos de valentía en combate. También existían los guerreros jaguar y águila, quienes portaban impresionantes atuendos de pieles y plumas, símbolos de su estatus. A través de hazañas bélicas, los soldados podían ascender socialmente, obteniendo derechos exclusivos como el acceso a los palacios reales y el privilegio de beber pulque en público. Estrategias y tácticas militares. Antes de un enfrentamiento, los aztecas enviaban emisarios conocidos como Cuauhcuauhnotzin para negociar un tributo pacífico y evitar la guerra. Sin embargo, si la diplomacia fallaba, se desplegaba el ejército. Espías disfrazados de mercaderes, Quimichtin, recopilaban información sobre el enemigo, mientras los guerreros se alistaban para el combate. Las batallas comenzaban con una demostración de fuerza, gritos de guerra, tambores, trompetas de concha y flautas de hueso resonaban en el campo de batalla. Los comandantes posicionaban sus tropas estratégicamente según el terreno, y al iniciarse la lucha, se lanzaban una lluvia de dardos y piedras. Luego venía el combate cuerpo a cuerpo, donde los guerreros buscaban capturar a sus oponentes vivos en lugar de simplemente matarlos. Además de la guerra convencional, los aztecas usaban tácticas de engaño, como simulaciones de retirada y emboscadas desde trincheras ocultas.
La victoria definitiva se alcanzaba cuando el templo principal del enemigo era saqueado y su territorio sometido. Las guerras floridas, una guerra por sacrificio. Las Xochillaoyotl, o guerras floridas, fueron un fenómeno único en la historia militar azteca. A diferencia de las campañas de conquista, estas batallas tenían un propósito religioso: obtener prisioneros para los sacrificios en honor a Huitzilopochtli. Antes de cada enfrentamiento, los bandos acordaban la batalla, sabiendo que el perdedor entregaría guerreros como tributo. Las víctimas de estas guerras eran transportadas de regreso a Tenochtitlán, donde los sacerdotes les arrancaban el corazón y ofrecían su sangre a los dioses. El cuerpo era despellejado y desmembrado, con partes usadas en ceremonias. La captura de guerreros no solo era un deber militar, sino una prueba de valentía y una muestra del poder mexica. El provecho del vencedor, tributos y expansión. El éxito en la guerra significaba la expansión del territorio azteca, el fortalecimiento de su economía y el acceso a tributos de los pueblos conquistados. Estas contribuciones podían incluir oro, textiles, cacao, plumas exóticas, herramientas de obsidiana, conchas marinas e incluso ídolos religiosos, que eran llevados a Tenochtitlán como prueba de supremacía. Los gobernantes locales generalmente eran mantenidos en sus posiciones, aunque bajo dominio mexica. Sin embargo, los rebeldes y líderes opositores eran ejecutados o desplazados, asegurando el control absoluto de la región conquistada. La caída del Imperio Azteca. A pesar de sus impresionantes hazañas militares, los aztecas encontraron resistencia. En 1479, sufrieron una de sus mayores derrotas contra los tarascos, perdiendo un ejército de 32,000 hombres. La represión constante de revueltas debilitó sus fuerzas, creando resentimiento entre los pueblos sometidos. Cuando los conquistadores españoles llegaron en 1519, encontraron aliados entre los enemigos de los aztecas, lo que les dio una ventaja crucial. La guerra europea, basada en destrucción total y ataques sorpresivos, contrastaba con la estrategia ritualista de los mexicas. Como resultado, el imperio cayó en 1521, marcando el fin de la era de los guerreros aztecas. Conclusión. La guerra fue el eje central de la civilización azteca, impulsando su expansión, definiendo su estructura social y reforzando sus creencias religiosas. A través del combate, los mexicas lograron construir un vasto imperio, pero también sellaron su destino al generar enemigos que finalmente propiciaron su caída. Aún así, el legado de los guerreros aztecas y su profunda conexión con la guerra perdura hasta hoy, reflejado en la historia y la cultura de México. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia azteca. Si te gustó el contenido y quieres ver más sobre civilizaciones, estrategias de guerra y misterios de la historia, suscríbete al canal y activa la campanita.